¿Usted tiene? Ok. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, señores miembros de la mesa principal que me acompañan, doctor Carlos Chinchilla Sandí, que tuvimos el privilegio de que hiciera esta apertura, abogadas y abogados. Para mí, primero que todo, es un honor poder estar aquí con ustedes y también dirigiendo unas palabras no solo de la formación académica que he logrado realizar a través del tiempo, sino también de la experiencia que poco a poco he ido acuñando en los diferentes puestos que me he desempeñado dentro del Poder Judicial. Estar al lado de personas tan autorizadas en esta materia penal, como son el doctor Gary Amador, el doctor Carlos Chinchilla Sandí, el máster Edgar Castrillo, es en realidad para mí un privilegio y muchas gracias por haberme tomado en cuenta para poder participar en esta ponencia de actos de investigación. Para iniciar con el tema, yo creo que es importante definir propiamente, y voy a hacer un poco mías las palabras que ha hecho don Carlos Chinchilla al hacer la apertura de esta ponencia. Propiamente, lo más importante de cualquier cosa, y más que todo de una investigación, es el comienzo. La etapa preparatoria hoy en día es una parte esencial dentro del proceso penal que requiere una especial atención, no solo por parte de quienes dirigen y ejercen la persecución penal dentro de la sociedad, sino propiamente también por parte de los diferentes sujetos procesales que van a tener un papel protagónico, que van a tener un papel importante dentro del desarrollo de cualquier investigación. Para iniciar propiamente con la investigación, debemos efectivamente hablar un poco sobre ese famoso principio de legalidad, que ya para ninguno de nosotros es un secreto, que se acuña ya desde 1789 con la Revolución Francesa, y que poco a poco se fue implementando en los diferentes estados democráticos y republicanos de derecho que han tomado la decisión de implementar un derecho en el cual se ha decidido respetar las garantías individuales de todas las personas que son sometidas por una u otra razón a una investigación de índole penal. En nuestro país, propiamente, está debidamente regulado a través de una normativa constitucional, propiamente el artículo 39 y 41 de la Constitución Política, que viene a hablarnos sobre el principio de legalidad de forma general. Pero posteriormente el legislador consideró importante, dentro del Código Procesal Penal, a través de una normativa especial, poder venir a regular ese principio de legalidad dentro de la materia penal. Es así que dentro del Código Procesal Penal, el artículo 1 de dicho cuerpo legal desarrolla lo que es el principio de legalidad. Para hablar un poco de historia, y no solo que se queden con lo ya trillado quizás de que el principio de legalidad se acuña solo con la Revolución Francesa, antes del origen de la Revolución Francesa ya habían ciertas manifestaciones, podríamos decir, incipientes propiamente de este principio de legalidad. Se habla de la Carta Magna Inglesa del 17 de junio de 1215, donde propiamente se empezaba ya a acuñar, a definir, a dar los primeros pasos de lo que era el principio de legalidad. También dentro del desarrollo histórico, pues se habla de la Bula Dorada de Andrés II de Hungría de 1222, y propiamente la tutela que estas sociedades venían a darle el principio de legalidad no era más que definir de una manera, diría yo, armoniosa, hasta dónde podía llegar el juez en el momento de hacer valoraciones o eventualmente, veámoslo hoy en día un poco más moderno, hasta dónde puede llegar el Ministerio Público en relación a una investigación o no. Esta clase de limitación, diría yo, que se logra extraer del mismo Código Procesal Penal, viene a dar a las personas que se someten a este proceso seguridad jurídica. Seguridad jurídica que antes, inclusive podemos decir, antes de la Ilustración, inclusive en tiempos de la Inquisición, pues era ayuno, era algo que no existía y eventualmente el juez como tal podía hacer lo que le diera la gana.
Hoy en día, pues, en virtud de que nos encontramos inmersos en un sistema republicano y democrático de derecho, y en virtud de toda esa evolución histórica que ha surgido, pues las cosas han dado un giro importante. El principio de legalidad procesal en materia penal es sumamente indispensable desde que se va a iniciar una investigación. Tanto es así que el mismo principio de legalidad ha sido contenido en esta célebre sentencia 1739-92, emitida por la Sala Constitucional, que nos habla sobre el debido proceso. O sea, hablando también de debido proceso, por una cuestión de la interpretación y de lo que implica ese principio de legalidad, tenemos también que echar mano a esa sentencia importante que hoy en día, pese a que me han dicho que tratara de enriquecer con jurisprudencia actualizada la presentación, tengo que inclusive considero por una cuestión de responsabilidad profesional, como socio de aprendizaje que me considero de todos ustedes, venirles a mencionar esa sentencia. Y para quienes no han tenido el tiempo de leerla, jóvenes, abogados y abogadas, anoten en su cuadernillo porque es importante que todas y todos conozcan esta sentencia. El debido proceso es una parte esencial que se debe tomar en consideración desde los inicios de una investigación y que también se contempla en sí este principio de legalidad. Como parte de la evolución y el desarrollo de los actos de investigación, sin lugar a duda, es importante tomar en consideración el famoso indicio comprobado del artículo 37 de la Constitución Política. Esto en esta etapa temprana en que nos encontramos, en esta etapa de preparación, antes llamada de instrucción, con el Código de 1973, y ahora superado un poco ese término, pues la llamamos etapa de preparación, porque anteriormente con el Código de 1973, quien realizaba la instrucción de la investigación era un juez que estaba denominado como juez de instrucción. Debido a la evolución que se realiza posteriormente con el Código Procesal Penal de 1998, que es inspirado en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, efectivamente se viene a hacer una secularización, podríamos decirlo así, y se le atribuyen las funciones de la instrucción y de la preparación de la persecución penal al Ministerio Público, haciendo una separación importante que buscaba en sí, pues, llenar de más garantías a las personas que se sometían a ese proceso penal. El artículo 37, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el artículo 37? Porque efectivamente, dentro del análisis que se debe hacer por parte de quienes ejercen esa persecución penal y por parte de quienes ejercemos ese control jurisdiccional, debemos de tener muy claro que debe existir, siempre que se le va a atribuir a una persona la supuesta probabilidad de haber realizado una acción criminosa, elementos importantes que de alguna manera logren existir dentro del proceso como más incriminantes que discriminantes. El profesor Santiago Santis Melendo, en un libro que tuve la oportunidad de leer, por cierto, con don Carlos Chinchilla en uno de sus cursos que se llama Valoración de la Prueba, ilustra mucho propiamente qué es lo que se debe de conocer como probabilidad positiva. Y es propiamente lo que va de la mano con el indicio comprobado, que hoy se me ocurre a mí importante comentárselo a ustedes en esta ponencia para efectos de que logren complementar también un poco qué es la probabilidad. Porque la probabilidad no es solo eso que reza en el artículo 239 cuando nos hablan sobre los elementos de convicción en el inciso A que eventualmente existe para imponer una medida cautelar. No, la probabilidad va de la mano también con este indicio comprobado que debe ser el detonante principal que el fiscal o la fiscala debe tomar en consideración para efectos de dirigir de manera categórica una investigación que el día de mañana eventualmente va a dar frutos importantes y no que eventualmente dejen pasar estos temas tan importantes y que de nada sirva un gasto de recursos, eventualmente echar a andar todo el aparato fiscal para que posteriormente el asunto se vaya a caer en otras etapas procesales porque no existe de manera contundente una probabilidad. Esa probabilidad positiva que habla el profesor Santiago Santis Melendo la define como la existencia de más elementos incriminantes que discriminantes, donde eventualmente se le vaya a atribuir una supuesta realización de una conducta debidamente tipificada en el ordenamiento jurídico.
porque tenemos que tener muy claro que no es cualquier conducta, sino que debe estar debidamente definida en el Código Penal, debe haber pasado por todo el proceso legislativo que la viene formalmente a convertir en un delito. Por eso hablamos de que una acción es típica, porque se encuentra debidamente contenida en el Código Penal. Dentro del desarrollo de la investigación, considero que es sumamente importante, y así me lo ha hecho ver la práctica en la cotidianidad, en el desarrollo de mi ejercicio profesional, que quienes están ejerciendo control jurisdiccional, inclusive los fiscales que instruyen una investigación, no deben simple y sencillamente quedarse con la corta idea de decir, bueno, es una acción típica, sino que en esa investigación preparatoria deben de tomar en consideración que deben ir elaborando una teoría del caso, que deben de ir en busca no solo de los elementos descriptivos y normativos que están contenidos en el tipo penal, sino que deben ir un poco más allá. Deben analizar toda esa serie de elementos que están contenidos y que se deben analizar en el primer estadio de la teoría del delito de la tipicidad, como los elementos subjetivos que eventualmente, dependiendo de la criminalidad que sea, se debe analizar el dolo, que va a analizarse como el conocimiento desde el punto de vista de su elemento cognitivo y volitivo, o eventualmente desde el punto de vista culposo. Falta el deber objetivo de una acción evitable y previsible. Toda esta serie de análisis, aunque suene eventualmente trillado, aunque eventualmente ya se los hayan hecho saber, es sumamente importante, porque eventualmente quienes están dirigiendo o instruyendo una investigación van a arrojar a la causa información de calidad que eventualmente van a ir construyendo una investigación importante que va a ser conocida ya por personas en etapas procesales siguientes y que efectivamente van a cumplir con las expectativas de persecución político-criminal que eventualmente el Ministerio Público va a tener. Pero el trabajo hay que hacerlo de forma responsable, de forma seria. Y esa clase de elementos en esa etapa temprana no se pueden dejar de pasar por alto. Entonces es importante tomar en consideración esos aspectos. Otro aspecto que también debe analizarse como parte de este análisis dentro de la investigación principal, en la etapa preparatoria, es la eventual puesta en peligro de ese bien jurídico tutelado, que es propiamente el análisis de la antijuricidad. Si efectivamente tenemos que existe una acción típica, pero eventualmente existe una causa de justificación, como eventualmente lo sería la contenida en el artículo 28 como una legítima defensa, pues vamos a tener que, si bien es cierto, es una acción típica, va a tener un permiso expreso por parte del legislador para realizar esa conducta. No que hoy en día, y se los digo de forma muy seria para que pongamos un poco las barbas en remojo, hoy en día llegamos a cumplir con nuestra función de jueces y nos damos cuenta que personas eventualmente están con un proceso abierto, con la persecución penal, y es hasta que llega un expediente de audiencia preliminar que nos damos cuenta que existía una causa de justificación y que eso no fue valorado en una etapa procesal anterior. Y debemos de tomar en cuenta que, de acuerdo al artículo 180 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, en ese sentido, tiene un deber de objetividad. Deber de objetividad que no tiene que esperar que llegue el asunto a donde el juez penal para que el juez penal diga, ah, no, mire, señor fiscal, aquí lo que existe es una falta a la objetividad del Ministerio Público en áreas de la persecución penal y aquí operó simple y sencillamente una causa de justificación. Son cosas que no me cansaré de decirlas, aunque caiga mal, aunque no me vuelvan a invitar, como decían por ahí, pero que es importante que se conozcan y que ustedes, abogados y abogadas, el día de mañana ya lleven por lo menos esto ahí en algún cuadernillo apuntado y que les sirva el día de mañana para adelantarse. Y esto de todas maneras va a ser sumamente funcional porque ante un caso de este tipo, pues van a poder darle tramitación a casos que verdaderamente requieran la atención necesaria. En el caso de que sean fiscales, en el caso de que sean defensores, pues también es importante que lo conozcan y con mucho más razón
ejerciendo labor de control jurisdiccional como juezas o jueces de la República, que ya ahí sí, como les digo yo muchas veces a mis estudiantes, les va a tocar bailar con la más fea, porque ahí sí van a tener una responsabilidad, y una responsabilidad que digo yo va aún más lejos que la simple responsabilidad laboral, una responsabilidad ética y moral. Bueno, también se deben analizar y hacer unos ejercicios que eventualmente yo siempre recomiendo de proyectarnos, eventualmente ya si tenemos que una acción es típica y es antijurídica en esa etapa preparatoria, pues analizar también las características del imputado para ver si eventualmente estamos ante una inimputabilidad, una imputabilidad disminuida, o que exista un error de prohibición directo, un error de prohibición indirecto, un acto liber in causa. Toda esta clase de elementos desde el momento en que se realiza el primer abordaje de la investigación es sumamente importante que quienes estamos en esas etapas preparatorias realizando un verdadero control jurisdiccional debemos hacernos ese planteamiento serio, no simple y sencillamente pasarlo como letra menuda, que posteriormente van a ser una gran pérdida de recursos también para la misma administración de justicia. Como parte de la investigación también se tiene que analizar esta famosa noticia de crímenes, que es importante hablarlo. Yo todavía me encuentro a veces ciertas dudas en las audiencias de abogados, inclusive querellantes, que he tenido la oportunidad de escuchar, donde llegan y me dicen que es que la policía no estaba legitimada para hacer esa noticia de crímenes porque no podía actuar de oficio. Jóvenes, y eso a estas alturas es preocupante. Por supuesto que la policía no es que no esté legitimada a actuar de oficio, está obligada a actuar de oficio si eventualmente está presente y se está realizando una actividad criminosa o criminal. ¿Por qué? Porque tiene un deber de garante, y ese deber de garante lo obliga a tomar en cuenta y a echar a andar todo el aparato policial y eventualmente poder contener o repeler una acción criminosa. Y por ende realizar un parte policial, con ese parte policial presentar a la persona ante el Ministerio Público, y hacia el Ministerio Público terminar de dar la dirección funcional que considere necesaria en aras de dar información de calidad al juez, y eventualmente, si así lo considera, analizar peligros procesales, que a veces no los analizan, e ir a pedir eventualmente una medida cautelar. Entonces, sí, la policía tiene la obligación de actuar. La víctima también está legitimada, de acuerdo al artículo 70 y 71 del Código Procesal Penal, para ejercer una denuncia ante los diferentes entes. Por ejemplo, cuando es contra una persona ignorada, pues la policía lo que debe hacer, se va y se pone la denuncia ante el organismo de investigación judicial, porque se requiere echar a andar el aparato judicial, y por ende se necesitan realizar ciertas pesquisas para poder eventualmente individualizar a la persona que está realizando esta acción criminosa. A contrario censo, cuando ya la persona se tiene debidamente individualizada, sabemos dónde vive, sabemos sus características físicas, sabemos quién es y dónde es, pues se debe acudir directamente al Ministerio Público. Esta clase de situaciones que quizás a la mayoría de ustedes pueden decir, qué cosa más sencilla lo que está diciendo ese facilitador, eso ya yo lo sabía. Jóvenes, aunque ustedes no lo crean, en el día a día, en la cotidianidad, nosotros como jueces penales ejerciendo el control jurisdiccional nos enfrentamos a esa clase de situaciones. Por eso considero que es importante conversarlo en esta ponencia, para que ustedes, si tienen alguna duda por ahí, algún mostrillo diciendo no, eso no debe ser así, eliminen ese mostrillo y sepan la manera en que se debe canalizar efectivamente una denuncia. Se requiere la presencia de un representante ministerial para hacer una denuncia. Y yo muchas veces les he dicho, miren, es que el derecho penal también es sentido común. Yo los invito a todos ustedes para que hagan un análisis mental y se pongan en la condición de un ofendido o de una víctima. ¿En qué momento ustedes eventualmente han sido
víctimas de alguna especie de acción criminal y han tenido que ir a poner una denuncia al organismo de investigación judicial. Y les pregunto yo, ¿y en ese momento ha estado presente algún fiscal? Desde luego que no es un requisito sine qua non que un representante ministerial sea el que esté presente tomando denuncias, porque entonces no vamos a poner a los compañeros del órgano de investigación judicial a que tomen denuncias y serían los fiscales los que estarían tomando denuncias. Pues sí, cuando la persona es conocida y demás, por lo general se hace en la fiscalía, el técnico judicial es el que toma la denuncia y posteriormente, porque así es, y las cosas se hablan como son, posteriormente el fiscal va a firmar esa denuncia que al fin terminó tomando la técnica judicial. Entonces, jóvenes, no se requiere un abogado, no es un requisito sine qua non decir, mire, es que mi cliente va a poner una denuncia y yo tengo que ir con él a asesorarlo, a indicarle qué dice y qué no dice. Mire, a mí me dicen eso y de una vez lo que hago es parar las antenas y decir, algo huele mal, algo está pasando. Porque efectivamente se puede hacer. Después de que se realizan esta serie de procesos en la etapa preparatoria, por ejemplo, la denuncia ante el organismo de investigación judicial, y el asunto ya va arrojando más elementos importantes que vienen a dar un grado de probabilidad positiva, que es donde existen, recordemos, más elementos incriminantes que discriminantes, entonces ya la denuncia eventualmente va a individualizar a una persona que puede presumir que haya cometido una acción criminosa. En ese momento, pues sí ya es importante que se le haga una comunicación de derechos a la víctima y que la víctima vaya a ampliar su denuncia en relación a lo que ha recordado de ese incidente y ante el Ministerio Público, pues haga esa ampliación de denuncia, para venir a ratificar lo que ya había dicho a la Policía Judicial. También está contenido dentro de la investigación, dentro de este análisis de la investigación, desde luego, el inicio de oficio por conocimiento del hecho delictivo. Y esto es importantísimo, no solo el policía tiene deber de garante, no, hay otras personas que por cuestiones propias de su cargo tienen también ese deber de garante, donde eventualmente van a tener la responsabilidad de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de una actividad criminosa. Me topo mucho en mi cotidianidad como juez penal las denuncias que ponen en conocimiento los directores de los centros de educación, que por lo general llegan una maestra o un profesor, pues pone en conocimiento de que un menor se ha encontrado retraído, que tiene cambios de conducta y que después del abordaje que le hace su profesor o su profesora, pues detecta que efectivamente pueden haber ciertos indicios importantes sobre la comisión de una acción criminosa. Esos elementos también, pues esa directora, al hacer la información también está de alguna manera cumpliendo con el deber de garante que tiene la buena cuidado de esas personas que están en el centro de educación, en el centro de enseñanza. Entonces, es importante que entendamos que no solo policías o eventualmente salvavidas y demás personas tienen el deber de garante, no. Ese efecto es extensivo y tenemos que analizarlo de una manera muy responsable dependiendo del caso concreto. Hay otros elementos que deben de tomarse en cuenta en relación a la objetividad y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. La objetividad. Se habla de una verdad real, porque en realidad esa es la finalidad del proceso, no es venir a decir, pues, de un punto de vista inquisitivo, no, es que él fue y punto, no, o sea, la objetividad es sumamente importante. Vean que es tanto extensiva para quienes ejercemos el control jurisdiccional y respetuoso al principio de taxatividad que se extrae de los numerales que en esta diapositiva les coloco, también es de manera obligatoria para el Ministerio Público, cuando de acuerdo al artículo 180 les exige esa objetividad cuando realizan la investigación, donde tienen que hacer todo ese análisis al cual yo les he hecho mención. No es simple y sencillamente que es que la vecina me dijo que me violó, no, esto requiere una investigación, requiere pericias técnicas,
requiere echar a andar todo un protocolo que el Ministerio Público debe manejar en asocio con la Policía Judicial, y no puede quedar el asunto ahí. Esta objetividad va a cobijar también a los imputados que van a estar dentro del proceso, a ver si efectivamente pues requieren una tutela en aras de buscar prueba. La prueba no solo se busca cuando el Ministerio Público realiza esa dirección funcional para el ofendido, para la víctima. La prueba se debe buscar también para el imputado o para la imputada, porque jóvenes abogados y abogadas, nunca se les olvide que la finalidad de una investigación no es de forma automática venir a llevar a gente a la cárcel porque sí, sino tenemos la gran responsabilidad de averiguar la verdad real. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué sucedió en realidad? Con la experiencia que he podido desarrollar, me he dado cuenta de gran cantidad de causas que les puede sonar hasta irrisorio, y de manera importante considero compartirles esta experiencia, porque la idea de esto es que hacer un ejercicio mental en la psiquis de cada uno de ustedes para que esto nunca se les vaya a olvidar. Me acuerdo que estaba integrando en un tribunal de juicio de este país, que por cuestiones de responsabilidad profesional no voy a decir dónde, y de repente estábamos entrando a conocer un caso por una supuesta denuncia de violación. El Ministerio Público tenía una acusación, teníamos testigos, era contra una violación contra persona mayor de edad. La persona se encontraba inclusive hasta detenida porque supuestamente había hecho amenazas y demás. Cuando íbamos como por la 6ª semana de juicio, por la gran cantidad de testigos que habían, la ofendida estalló en llanto. El fiscal pidió un tiempo para conversar con ella y posteriormente se incorpora al juicio. Ojo que tenemos una persona detenida por todo ese tiempo. Decidió decir que no, que en realidad ella estaba haciendo todo eso porque le estaba haciendo infiel al esposo. Y los vecinos ya le habían dicho que este fulano, el señor imputado que estaba detenido, hacía ciertas visitas en horas que no debía hacerlas. Entonces uno de los vecinos, el sapo, como estarán diciendo por ahí muchos y muchas, decidió llamar por teléfono al marido mientras estaba trabajando y le comunicó sobre la situación. El sujeto llama, mal protocolo, y pone en alerta a la ofendida y le indica que qué es lo que está pasando por ahí. Entonces dice que el fulano la tiene encerrada en el cuarto, está desnudo y la quiere violar. Cuando se apersona este señor, pues se da cuenta que efectivamente lo que está diciendo la mujer por teléfono es cierto, y él ve la acción. Sin embargo, no sabe que contaba con su consentimiento. Y esto terminó en todo un proceso, suena de novela, lo sé, pero es totalmente cierto, jóvenes. Y yo no me cansaré de decir estos ejemplos porque es sumamente ilustrativo y sumamente importante que ustedes le den el tratamiento necesario de forma profesional a lo que es la objetividad. Jóvenes, y aquí hay algo que yo considero que es un paradigma que tenemos que empezar a romper. Como dice Elena Larrauri, tenemos que romper paradigmas y dejar ese populismo punitivo a un lado. Y debe prevalecer siempre la objetividad. Por más grave, por más tétrico, por más dañino y macabro que nos parezca un acto criminal. Acuérdense de lo que dice el artículo 9 del Código Procesal Penal, que habla sobre el estado de inocencia. ¿Qué pasa? Mire, yo conversando tras corrillos judiciales con el fiscal que estaba llevando ese caso, me decía, licenciado, yo no lo puedo creer. Yo iba a pedirle la pena máxima a ese violador. Yo estaba seguro que él había sido. La prueba era perfecta. Encajaba como anillo al dedo. Y sin embargo, vean ustedes lo que sucedió. En términos muy simples, no me da miedo decirlo, ya este fiscal, inclusive cuando estaba realizando la instrucción,
estaba buscando prueba para mejor condenar jóvenes. Sí, claro. Y había dejado, por un lado, la objetividad que el artículo 180 del Código Procesal Penal le manda. Y había dejado, por un lado, la averiguación de la verdad real. Y por haber dejado por un lado eso, vean lo que le pasó. Al final, en el juicio, la mujer entró en llanto y tuvo que decir las cosas como habían sucedido. La inviolabilidad de la defensa, jóvenes. Eso es sumamente importante. Es totalmente prohibido de ninguna manera negarle a un imputado la presencia de un defensor, negarle eventualmente realizar una consulta. Nosotros como jueces y juezas, cuando estamos en etapa preparatoria, en etapa intermedia, propiamente en preparatoria, cuando materializamos, por ejemplo, las diligencias de allanamiento, tenemos una gran responsabilidad. Y es que aquí nos tenemos que poner una camiseta ya diferente. Yo suelo decirles que tenemos varias camisetas. Y una de esas camisetas que nos tenemos que colocar en la etapa preparatoria, imagínense ustedes una camiseta grande con letras amarillas fosforescentes, como esas bonitas que se usan para correr, que diga juez de garantías. Y esa palabra, juez de garantías, no es simple y sencillamente bonita, adorna, cumplir con lo que nos establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumplir con lo que nos dice que se debe tener en un país democrático y republicano de derecho. Yo creo que más que eso es que el juez tenga el coraje y tenga la valentía de cumplir efectivamente con el deber ser. Y mucho más en esas etapas tan sensibles del proceso, donde muchas veces un imputado o una imputada no vale nada porque está destrozado emocional y psíquicamente. En esos momentos, cuando ustedes tomaron la decisión de ir sin un defensor público o sin una defensora pública a realizar una diligencia de allanamiento, no es solo decirle sencillamente, cállese. Eso no puede ser, jóvenes. Y si ustedes tienen esa mala práctica, se los digo de frente, viéndolos a los ojos, así como puede, los que hasta donde me llegue, que eso no se hace. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque conculca derechos fundamentales, conculca el debido proceso. Si ustedes no llevaron un defensor público, tienen la obligación de decirle a ese imputado o a esa imputada por qué se les está allanando esa casa. ¿Qué van a ir a buscar a esa casa? ¿Cuál va a ser la forma en que se van a distribuir cuando realicen la inserción? Y desde luego explicarles que tiene todo el derecho de estar presente en todo lo que se vaya a realizar en ese lugar. Así como el derecho también de asistencia de un defensor de su confianza o eventualmente uno público en el momento en que lo considere necesario. Por ahí un día de estos me hacía una consulta una colega con la que practiqué un allanamiento y me decía, es que ese necio, oigan, ese necio quiere llamar al defensor particular y es aquel viejo pega, no voy a decir el nombre por respeto, y es aquel viejo pega, licenciado, y si viene no vamos a salir de aquí nunca. Jóvenes, y aunque fuera el viejo más pega del mundo, era el abogado defensor que ese imputado estaba solicitando y había que traer al sitio. Y por lo menos yo tenía que velar porque se agotara la vía en ese momento, se comunicara vía telefónica con el defensor, hacer una constancia en mi acta de allanamiento para agotar la vía y darle ese debido proceso. Es que no es si al juez le da la gana o no. Eso es lo que muchas veces nos olvida. Nosotros somos funcionarios públicos. A los que les da miedo hacer eso, mejor lleven defensor. Ven, es más fácil. Entonces no se metan en camisa de 11 varas. Yo por lo general no llevo, pero hago lo que tengo que hacer. No, porque a mí no me da miedo.
esa es la diferencia. Sí. Entonces las cosas se tienen que hacer bien hechas o no se hacen. Toda esta inviolabilidad de la defensa también requiere que al imputado eventualmente se le participe, si está pendiente, realizar una diligencia. Por lo general, que se decomisa un vehículo, el vehículo se sella, se manda al depósito judicial o se deja por ahí estacionado, haciendo más y más bulto. Perdón, se me salió, pero es cierto. Y se fija una diligencia posteriormente para realizar una inspección en este vehículo. Lo que debe realizarse es invitar al imputado para que esté presente en esa diligencia y que él pueda constatar a través de sus sentidos lo que se está realizando. No, que muchas veces simple y sencillamente le dicen al defensor: no, que sea el defensor el que diga qué se hace. El defensor, desde luego, con aquellas agendas talladas que ya van por el 2018 de señalamientos, va a decirle: no, qué pereza. Miren, es un derecho que le corresponde también al imputado. Y yo siempre hago este ejercicio. Bueno, ¿y qué pasa si fuéramos nosotros? ¿Les gustaría estar? ¿Les gustaría ver por sus propios medios si eventualmente a la policía le pasa esa macabra idea de meterme algo ahí? No estoy diciendo que suceda, la policía de hoy en día es muy profesional y todas estas cosas ya, pues, en buena hora han quedado en el pasado. Sin embargo, hay derechos que se deben de respetar y que forman parte del debido proceso. Yo, en lo personal, independientemente de la etapa en que me encuentro más satisfecho cuando todo se va realizando de forma ordenada y se puede realizar de esa manera. Entonces, el artículo 12 y el artículo 292 del Código Procesal Penal nos habla sobre la obligación que tenemos quienes ejercemos el control jurisdiccional en esas etapas tempranas para efectos de pensar en esa inviolabilidad de la defensa. Y es que la inviolabilidad de la defensa puede darse de muchas formas. Por ejemplo, cuando se declara con lugar una actividad procesal defectuosa en una audiencia, porque eventualmente no se le dio una audiencia que tenía que dársele a un sujeto procesal en la tramitación normal de ese expediente. Después llega el juez y declara en la audiencia preliminar con lugar la actividad procesal defectuosa y empiezan los malos modos, los crujir de dientes y todo el asunto. Pero y para eso le pagan a uno. Eso es parte de lo que yo les digo, hacer justicia. El intérprete es sumamente importante cuando se trata de una persona que es extranjera, que eventualmente también puede tener alguna discapacidad, de acuerdo a la ley 7600, que requiere, por ejemplo, LESCO o alguna especie de asistencia. Y también cuando es extranjero, pues se sabe que los actos en nuestro país deben realizarse en el idioma español. Hay ciertos elementos importantes dentro de esa valoración inicial, como son la desestimación, la disconformidad y el sobreseimiento. Estas son figuras sumamente importantes que se deben tratar con mucha responsabilidad también. La desestimación, pues puede, en el momento en que se desestima, eventualmente puede solicitarse una reapertura. Es sumamente importante tomarlo en consideración si eventualmente existen más elementos de prueba. Brevemente, pues hace poco, en un caso que participé, ya se había ordenado la desestimación, el Ministerio Público vino y dijo que no había nada y mantuvo la desestimación, y posteriormente en la audiencia nos dimos cuenta que el Ministerio Público no había solicitado un peritaje que era sumamente importante para acreditar si el asunto entraba como estafa mayor o estafa menor, o eventualmente había algo o no había. Desde luego que acogí la gestión que estaba solicitando el ofendido y se ordenó de nuevo pues la reapertura del caso. Entonces es algo que hay que analizar, no solo por sacar del paso, de manera que cumplir con la estadística, no, yo creo que es importante. Y la figura de la disconformidad pues está debidamente
contenida en el artículo 302 del Código Procesal Penal, es propiamente cuando se le va a solicitar a una persona un sobreseimiento definitivo y usted no está de acuerdo con ese sobreseimiento definitivo y lo reenvía de nuevo al Ministerio Público, y el Ministerio Público pues continúa de terco, ¿verdad?, sosteniendo que es un sobreseimiento definitivo. Yo creo que estos son resabios que han quedado todavía del Código de 1973, ahí como en veremos, porque ya al final, y hablándolo así, se tira la pelotita, el juez dice una cosa, el fiscal dice otra y después el que manda es el adjunto. No es ni siquiera el juez el que debe resolver el asunto. Entonces, de alguna manera, por eso digo que son resabios, donde se ha desapoderado al juez. Bueno, también está la figura del archivo fiscal y la impugnación. Como medios de prueba propuestos, ya les hablé sobre el idioma un poco, ¿verdad?, que el idioma oficial es el español. Se deben analizar los medios de prueba propuestos como objetivos legales, el límite de los hechos notorios o públicos y la libertad probatoria. Esto es importante. ¿Por qué hablar de libertad probatoria? Bueno, el artículo 182 del Código Procesal Penal nos habla de esa libertad probatoria que debe de existir. Siempre debemos de cuidar la libertad probatoria en el tanto de cuidar siempre el debido proceso, ¿verdad? No es que se va eventualmente en un juicio, por ejemplo, venir a traer, como me pasó una vez en una jurisdicción, que estábamos hablando de un supuesto calibre 40 y el fiscal se metió la mano a la bolsa y le dio la bala al testigo y le dice, ¿era como este? Sí, sí era como este era, es más, y era el mismo fiscal el que lo estaba introduciendo y no había pasado por el tamiz, ni siquiera había sido ofrecido como prueba para mejor proveer, ni mucho menos, sino que el fiscal lo sacó como arte de magia de su saco, lo puso en manos del testigo y ya inclusive le estaba dando un tratamiento, inclusive como si fuera un testigo perito. Y eso es algo que no puede permitirse. Entonces, es importante analizar las formas de la libertad probatoria. Las actas, jóvenes, eso es importante, unas cuestiones de forma, pero que muchas veces, a veces se deja de lado, deben de cumplir con ciertos requisitos formales. Traten de ser cuidadosos en eso, el lugar, la hora, la fecha, la autoridad de los participantes, así como la firma. Si eventualmente a ustedes se les pasó y el acta no llevó el lugar, la hora o la fecha, pues ustedes pueden ampliar eso, adicionarlo de alguna manera, posteriormente a través de una resolución, pero no quedarse así como a veces he topado compañeros, uy, no le puse fecha a esa acta, ojalá que no se den cuenta, ¿verdad? ¿Vos crees que se den cuenta? Mire, eso es una irresponsabilidad. Si usted se dio cuenta que el acta no lleva fecha, corra, vea a ver qué hace, pero póngale fecha. Usted está estampando su nombre y su firma ahí. Esa es su creación. Y en términos muy simples, usted es el papá de la criatura y responde por eso. Sean profesionales, para eso van, aunque les dé pereza, aunque esté quemándose los frijoles en la casa, aunque mami me esté cuidando el hijo, la hija, o esté la esposa con el sartén detrás de la puerta, no sabemos, ¿verdad? Todo eso puede pasar, sin ver a nadie, no ando ante ojos. Eso suele suceder, pero es importante que ustedes se tomen a pecho la función que están realizando. Intervenciones corporales, sumamente importante. Desde luego que para una intervención corporal se tiene que tener una probabilidad, ese indicio comprobado, esa probabilidad positiva. El fiscal puede ordenar, inclusive realizar, que se hagan ciertas intervenciones en aras de cumplir con la investigación e instruir de manera categórica la causa, siempre y cuando no se violente el pudor y la dignidad humana de la persona. Ya cuando eso sucede, tienen que ir toc toc, señor juez, necesitamos aquí que usted valore, a ver si se requiere un perito, y que eventualmente ese perito, pues en aras de no ir en contra de la dignidad humana, autorice ese asunto. Por ahí había en disputa, y hay varios votos ahí, que la extracción de vello púbico iba en contra de la dignidad humana, que eso lo tenía que ordenar un juez y lo tenía que realizar un perito. Bueno, eso, de acuerdo a votos de reciente data, sí lo puede ordenar el fiscal, no tiene necesidad de realizarlo el juez. Y eso es importante que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque no le tienen que estar pidiendo al juez las cosas que el Ministerio Público puede hacer.
Es igual con el bendito tema de los rastreos telefónicos. Fiscales, ¿para qué le van a pedir al juez rastreos telefónicos? Es que hay una directriz del adjunto, que, pues entonces llámeme, póngame el adjunto para enseñarle un poquito de qué puede hacer o qué no puede hacer y que los deje estar mandando a ustedes a pedir cosas que no tienen que pedir. Entonces anoten ahí, los rastreos telefónicos sí los pueden solicitar ustedes, el Ministerio Público. El problema se da ya con los mensajes, con las intervenciones telefónicas, donde de primera mano el que debe imponerse de ese contenido es el juez. Y ya posteriormente que el juez canalice, haga un filtro ahí y ya diga, bueno, esto es de interés o no es de interés para la investigación. Cuando se va a hacer una diligencia de este tipo, si el imputado o la imputada, por ejemplo, donde está el imputado ejerciendo como objeto de prueba, si él considera necesario la presencia de un defensor público, ese defensor público tiene que estar ahí. En relación a las intervenciones corporales, tenemos el artículo 188 que habla propiamente sobre la observación y la individualización de rasgos antropométricos, físicos, huellas de delito, lesiones, heridas. Es una simple y sencilla observación. Y el artículo 88, me encanta a mí, es cuando se habla sobre el imputado como objeto de prueba, ¿verdad? Y vamos a ver, esto es un asunto que a veces da ciertas complicaciones, inclusive en materia de examen y a la hora de operacionalizar o sostener el concepto. Decimos que el imputado figura como objeto de prueba cuando está inerte, no tiene que hacer ninguna acción, no tiene que generar algún movimiento. Y cuando está como sujeto de prueba, porque por ahí se lo van a escuchar en la literatura, entonces él sí tiene que realizar una acción física. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de estas pruebas que se realizan para efectos de comprobar muestras de escritura y demás, y que efectivamente sí se está realizando una acción, o eventualmente soplar a través del dispositivo de alcosensor, ¿verdad? Esta clase de pruebas grafoscópicas es que se llama. Esta clase de acciones pues ya va a darle otro matiz al término de imputado y lo vamos a ver más que como objeto de prueba, como sujeto de prueba. Para efectos de examen sí es importante y rico que manejen y tengan la capacidad de definir eso. Puede ordenar tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas, cabellos, fotografías. Jóvenes, y esto es importante que lo manejen bien. ¿Cómo puede ser posible que digan que para el corte de una uña necesitan la orden de un juez? Porque, y le digo yo, ¿y cuál fue el parámetro que usted utilizó? De que el imputado dice que le corten las uñas va contra la dignidad humana. Le digo, no, por favor, mire, no me haga perder el tiempo con eso, yo tengo mucho que hacer. O sea, eso es algo que ustedes pueden canalizar ahí mismo. No les dé miedo ejercer el rol que ustedes tienen que ejercer dentro del proceso. Si son fiscales, no les dé miedo ser fiscales, instruyan la causa. Defensores, si son defensores, no les dé miedo ejercer la defensa, no les dé miedo pedir prueba. Y ya después le toca al juez, pero bueno, tampoco les tiene que dar, mucho menos les tiene que dar miedo ser jueces o jueces. Bueno, hay ciertos elementos que se tienen que tomar en consideración en relación al juez, lo que es la proporcionalidad, eventualmente si es proporcional realizar una investigación, si eventualmente lo que existe es algo, un delito de bagatela, o que eventualmente el peligro al bien jurídico, de acuerdo al artículo 28 que habla sobre la lesividad, ¿verdad? Es ínfimo, en realidad no existe, entonces es importante. Los límites que existen en relación a las intervenciones corporales, que es esa guerra que se tiene que hacer en la psiquis, el fiscal, la fiscala, el juez, la jueza, el defensor o defensora, en relación a qué es vida, qué es dignidad humana, cómo se puede realizar esto. Ahí importantísimo, el masaje prostático está totalmente prohibido. Ya hay un voto de la Sala Constitucional que dice que no se puede hacer. Hace poco estuve en una ponencia donde, y no lo voy a hacer aquí porque si no don Gary me mata por el tiempo, porque ya me está haciendo caritas, es propiamente lo del masaje prostático. Preguntarles qué era masaje prostático, de un auditorio como de 50 personas, solo 2 personas sabían que era masaje prostático, pero ahí se los dejo de tarea. Eso es
inconstitucional, no se puede hacer. Bueno, ya hablamos un poco como el imputado como órgano de prueba en relación al sujeto u objeto de prueba, ¿verdad? Requisa está debidamente regulada en el artículo 189, habla sobre la autoridad fiscal o la policía, quiénes son los que lo pueden realizar. Siempre acuérdense y traten de grabárselo así o marcárselo en la frente: sospecha suficiente, probabilidad positiva, para efectos de eventualmente realizar eso. El testigo ajeno a la policía, el protocolo que se debe tomar en consideración: el testigo es ajeno a la policía. Las mujeres con mujeres, desde luego, ustedes como jueces, inclusive el Ministerio Público, no se puede prestar para esa arbitrariedad. No, licenciado, es que solo hay un oficial y está atendiendo el radio, para ir adelantando, mejor que el compañero la revise. No, jóvenes, cuidado, eso no se puede, porque por ahí lo he escuchado. Todavía hay gente por ahí valerosa, para no decir otra palabra, que se atreve a irle a decir al juez que la compañera está ocupado, que no hay personal femenino, que jale revisarla y llevarse la mano al juez. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, registro de vehículos, el juez, el fiscal o la policía, procedimiento de requisa. También para la revisión de un vehículo debe existir un indicio comprobado de alguna manera. En relación a los recintos privados, carro, casa, vehículos de transporte, ¿verdad? Hay otro proceso que a muchas personas no les gusta, pero que también es un resabio del Código de 1973, que ha quedado por ahí, que a los jueces nos toca, por lo general en muertes pues graves, homicidas en apariencia, ir a realizar el levantamiento de cuerpo, ¿verdad? Que en realidad es un trabajo que en síntesis lo termina haciendo la policía judicial, los compañeros que estén ahí encargados, y nosotros lo que realizamos es corroborar que efectivamente los datos de la persona, si eventualmente presenta orificios o demás en ese sentido, ¿verdad? La reconstrucción de hecho, que es otra diligencia que se realiza dentro de la etapa preparatoria, es muy interesante, es una diligencia que no les debería dar pereza hacerla. Hace poco que estuve en una diligencia me di cuenta que inclusive hay personal de reconstrucciones de hechos de medicatura forense allá en San Joaquín de Flores, que están disponibles en el momento de la realización del siniestro, y que ustedes pueden llamar en ese mismo momento, y en ese mismo momento se desplazan los peritos, y en ese mismo momento, en vivo, se hace la reconstrucción. Eso es algo que novedoso, que yo me quedé sorprendido. O sea, es un aporte importantísimo, porque ya se adelanta todo el proceso de eventualmente buscar en agenda cuándo se puede hacer la reconstrucción, que no hay tiempo, que no. Los que tal vez no conozcan el proceso de ustedes, sí hay disponible una sección dentro de San Joaquín de Flores, de este departamento de planimetría y todo. Cada uno de ellos tiene un perito ingeniero disponible para efectos de realizar. Sí, aquí don Gary me está haciendo una observación sumamente importante para que la tomen en cuenta. Estoy seguro que ya por ahí ustedes lo sabían. En violaciones no se pueden hacer reconstrucción de hechos. Sí, las han solicitado, a veces las solicitan, pero ya ustedes saben que eso no se puede, ¿verdad? Cuidado. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta, esos son datos novedosos. El allanamiento es sumamente importante. La diligencia de allanamiento es una de las diligencias más sagradas con las cuales se tutela la intimidad del domicilio, porque la Constitución política considera que la intimidad como tal, en virtud de que la familia es el eje principal dentro de toda sociedad, tiene que darle una especial tutela, y la misma Carta Magna en el artículo 23 de ese cuerpo legal pues establece que nadie puede eventualmente insertarse dentro de un domicilio sin una orden autorizada por un juez. Bueno, importantísimo que un allanamiento no se solicita porque sí. Ahí es otro momento donde se debe realizar un análisis concienzudo, y voy a decirlo de nuevo, concienzudo por parte del juez, en aras de que se busque una probabilidad. No es así simple y sencillamente que el fiscal llegue y me dice que es el fiscal con el que siempre voy a tomar café,
O el fiscal que siempre me dice, oiga, hoy juega Saprissa, vamos a ver el partido. Que llegue y me dice, mira, ayúdame. No, señores. Una cosa es estar viendo el partido y otra cosa es estar sentado con la camiseta de juez. En ese momento, ¿qué se exige? Probabilidad. Si no hay probabilidad, no se allana. Y es problema suyo, consiga la probabilidad, se lo devuelvo. Importantísimo, las horas que son habilitadas son de las 6 a las 18 horas, eso es lo que dice, eso es lo que se estila. Claro que se puede solicitar un allanamiento por encima de esas horas, por ejemplo las 4 o 5 de la mañana, porque hay personas que dicen, no se puede, solo de 6 a las 18, mala, la tuvo mala, chao. Sí se puede, jóvenes, sí se puede, pero hay que fundamentarlo, hay que decir por qué es que se está solicitando esa inserción. Y como jueces responsables no podemos quedarnos con el estribillo que dice en el informe con indicios, utilicen armas pesadas. No, tienen que ir un poco más, señores y señoras jueces, si quieren, y señores fiscales y fiscalas, si quieren pretender por lo menos a mí solicitarme un allanamiento bajo esos términos. Tienen que operacionalizarme, ya sea con vigilancias, ya sea con otros elementos, que de manera categórica puedan decirme a mí que puedo romper la norma, porque la norma es de 6 a las 18. Si quiere entrar a las 4 de la mañana, no, licenciado, es que es la León, usted sabe cómo es la vara ahí. No, yo sé cómo es, pero también usted sepa cómo es. Documente, ¿por qué? No solo porque es la León y así es la vara, no señor. Las cosas no son así. Después ese allanamiento se cae porque no fue debidamente documentado y fundamentado el por qué se entraba a esa hora y quién puso la firma. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, por favor, aprendamos a decir no, porque las cosas se tienen que hacer bien hechas. Bueno, hay allanamientos que se puede tener el consentimiento. Me pasó en una localidad donde estaba que se estaba allanando un lugar y después se dio cuenta que la cuestión estaba en otro lado, lo que se andaba buscando, la evidencia, y bueno, la señora dio el consentimiento, se le explicó y ella autorizó. Después el fiscal salió un saco de nervios y me dice, licenciado, ahí está el arma. ¿Qué hacemos? Le digo, la señora ya dio el consentimiento. No, mejor se lo pido y usted me dé el allanamiento. Le digo, mire, por favor, licenciado, no sea ridículo. Ya la señora dio, y el hombre que la inspección, que aquí, que allá. Le digo, mire, si quiere me lleva a la inspección, pero más bien está en juego su nombramiento, ¿verdad? Lléveme. O sea, son cosas, si ya una persona concedió la autorización y dio el consentimiento, entonces ¿para qué usted tiene que hacer la diligencia de allanamiento? Si ya yo había consignado en el acta que estaba el consentimiento. No, y es que llamé a la Junta y la Junta me dice, y me dice, tome, aquí se la pongo. Le digo, no, ese es problema suyo, a mí no me manda la Junta. ¿Ve? Entonces no podemos caer en ese juego, jóvenes. Bueno, en relación a la orden de allanamiento oral, la Sala Constitucional dice que sí se puede hacer oral. Eso dice la Sala Constitucional. Sin embargo, por ahí la Sala Tercera dice que se requiere una orden de allanamiento escrita. Ya eso quedará a criterio de cada uno de ustedes cómo quiere hacerlo. La Sala Constitucional dice eso. Si usted me pregunta, Gregorio, ¿usted qué hace? Yo hago por lo general la orden escrita. La notifico y la consigno. Todavía pues aprenderme de memoria y venir a operacionalizar en ese momento todos los por qué y para qué de la orden de allanamiento y poner el teléfono y a grabar como hacen otros compañeros que he visto, es algo que todavía pues considero que no da tanta seguridad jurídica como si daría un documento para esos casos en sí. Porque yo soy amante de la oralidad, pero para esos casos en sí, donde se debe dejar algo, informar de forma categórica, yo considero, mire, me ha pasado en allanamientos, donde está el imputado y pasa la segunda y pasa la tercera y le da vuelta y no cree y lo vuelve a leer y de nuevo. En ese sentido tiene un documento que le da a él la satisfacción y por lo menos lo tiene bien informado para que lo lea las veces que le dé la gana de por qué se ordenó el allanamiento y qué se anda buscando ahí. Bueno, la resolución tiene que tener características muy puntuales que son necesarísimas. Señores jueces y juezas, fiscales, cuidado con el copy-paste, cuidado.
fecha, hora, lugar, nombre del funcionario que lo llevará a cabo, lugar que va a ser allanado, motivo de urgencia, la hora de la práctica, ampliación de la orden y el acto, problema en la delegación. Un día de estos estábamos con un tema importante y se los voy a decir porque inclusive ahí con jueces ya de carrera, ya de tiempo, estaban todavía dudando y yo parecía el tontito de la película, pero sin embargo ya al final imperó mi criterio. Miren, jóvenes, si usted es un fiscal, le está solicitando de forma oral un allanamiento y le dan la fecha, la hora y el nombre del funcionario, ustedes pueden decirle, si omite el fiscal, mire, ¿a dónde era? Eso es algo, eso forma parte de las reglas y de la dinámica de la audiencia, por lo menos eso es mi criterio. O sea, casualmente para eso es la oralidad. En ese momento usted le dice, licenciado, disculpe, es que a usted se le fue, no me dio dónde era, ¿cuál es la dirección? Eso no es que se le está haciendo el trabajo al Ministerio Público ni nada. Se está aprovechando la misma audiencia para eventualmente conocer a dónde es el lugar. Peor es la cosa que eventualmente yo tenga que devolverle de nuevo esa orden de allanamiento porque de nuevo me la van a volver a solicitar. Entonces, si podemos dar el remedio ahí mismo en la audiencia y ustedes lo pueden detectar, ¿por qué no preguntarle al fiscal que me diga dónde se va a allanar? Ah, pero por ahí habían criterios que eso era una barbaridad, que eso era un criterio inquisitivo del juez de instrucción, que entonces mejor haga usted la orden y todo de oficio. No, eso es exagerar. Yo considero que sí da para aprovechar la audiencia y realizar esa cuestión. Igual la ampliación de las horas, si eventualmente es a las 18 horas y ustedes ven que es una casa muy grande y se requiere más tiempo, pues desde luego, sentido común, no vamos a estar congelando sitios si son muy largos y demás, se amplían las horas y se hace el trabajo. Bueno, los lugares públicos no se requiere presencia del juez, ¿verdad? Se espera que estén en horarios de trabajo, si es que abra el lugar para poder realizar la incursión, ¿verdad? Autoridades, por eso es que habla sobre horario. Bueno, los consentimientos de los moradores, creo que fui muy amplio con lo que les expliqué en relación a eso. Bueno, allanamientos sin orden. Pregunta, ¿se pueden realizar allanamientos sin orden? Sí se pueden, ahí están todos los casos en que se pueden hacer. Consentimiento de los moradores, incendio, inundación, amenaza de habitantes, personas extrañas. Miren, son montones de causas las que llegan al despacho, que tiene que estar uno posteriormente, donde están hasta indagando oficiales de fuerza pública, porque supuestamente se les atribuye un allanamiento ilegal. Y después nos damos cuenta, por mala investigación del Ministerio Público, no tengo nada contra el Ministerio Público, lo quiero mucho, fui fiscal, aprendí mucho y todo, pero tampoco puedo ser flojo. En ese sentido, vienen y solicitan y le piden al juez inclusive llevar investigaciones más, porque eventualmente se dio un allanamiento ilegal, cuando efectivamente se logra posteriormente documentar que fue una solicitud de auxilio, o de incendio inclusive. Bueno, el reconocimiento de personas lo realiza, por ejemplo, el Ministerio Público, ese es el famoso reconocimiento en rueda de personas. Algunas personas que les cuesta eventualmente, con personas problemáticas, no se quieren dejar reconocer, han estilado llamar al juez para efectos de que le vaya a hablar y que de alguna manera forme parte de eso. El reconocimiento de personas, a mi criterio, es del Ministerio Público, en rueda de personas. Y por eso es que la participación del juez pues no debería estar ahí. Se debe realizar un acta previa que se llama acta previa de reconocimiento, donde se ponen las características físicas, descripción de ropa y demás de la persona que se va a someter ahí. Igual como se pueden reconocer personas, se pueden reconocer objetos. Importantísimo, cuando se habla de secuestros en los allanamientos o en cualquier diligencia de este tipo, se tiene que hablar sobre cadena de custodia. La cadena de custodia debe ser bien llenada, bien formulada, bien recibida. No es en sí el cartón lo que se protege, sino lo que se busca proteger con la cadena de custodia es lo que se está embalando, lo que se está guardando, para eventualmente no se vaya a destruir o eventualmente se vaya a alterar, para que cuando se vaya a entregar eventualmente a medicatura forense, a toxicología, donde se vaya a analizar, pues vaya
con un buen contenido lo que se va a hacer llegar para esa pericia. Hay ciertas medidas cautelares atípicas que se han denominado así, como es el restablecimiento de las cosas del estado anterior, que eventualmente eso a veces sale sobre la marcha, que es cuando una persona eventualmente requiere con urgencia, más o menos, a mí no me gusta mucho civil, pero más o menos funciona como el embargo preventivo, ¿verdad? Que de manera anterior, pues la gente, por lo menos los delitos de usurpación y todavía la tramitación no se ha dado y en algún momento, pues de manera impulsiva, se le puso en posesión a una persona un bien, pero posteriormente con la investigación se ve que hay más indicios de que ese bien no se le debe haber puesto a esa persona, entonces lo que hace es que se le solicita al despacho un restablecimiento de las cosas del estado anterior, de manera provisional mientras el proceso se finaliza. Bueno, las entrevistas no son incorporables dentro del proceso, ¿verdad? Con esto les quiero dar las gracias por la atención brindada. Ahí queda mi correo electrónico por cualquier cosa que tuvieran a bien. Yo por lo generalmente no tan rápido como ustedes creen contesto, pero suelo contestar. Y para mí ha sido de verdad un placer haber podido tener esta bonita audiencia y haber podido integrar con tan destacados profesionales esta noche. Muchas gracias a ustedes por su atención.